La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Leonel Lember Morales, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Cardiovascular. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Bienvenido. Buen día, bienvenido, doctor. Gracias Encantado por la invitación. Doctor, ¿cuáles son los casos más frecuentes de cirugía cardiovascular en República Dominicana? La cirugía cardiovascular en República Dominicana ha dado un cambio en los últimos 10 años. En un principio, lo que nosotros más operábamos eran los pacientes valvulares por enfermedad reumática. La enfermedad reumática viene dada por la infección frecuente de las amígdalas. Ahí está, Jacqueline. Entonces, los familiares de los pacientes llevan el niño al médico. El médico le receta una benzetacil, duele muchísimo. Y entonces dicen que no se la van a poner al niño porque duele mucho. Además de que hay un uso indiscriminado de antibióticos y que ha hecho que el germen se haga más resistente. Porque el dominicano va al colmado y compra una ampicilina por un dolor de cabeza. Claro, y se la pone. No, una ampicilina se la toma por un dolor de cabeza. Sí. ¿Por qué se Digo, toma una claro, ampicilina? se la toma. Entonces, la enfermedad reumática era la principal causa. Ha ido cambiando en los últimos 10 años y se está viendo muchísimo ahora en personas jóvenes la enfermedad arterial coronaria, porque comemos muy mal y entonces se obstruyen las arterias del corazón. Y la gente dice, se me obstruyó una válvula, no, se obstruye una arteria del corazón. Ahí entonces el stent, ¿no? Por cateterismo. Se puede poner stent si la lesión lo permite y las lesiones no son muchas, o en el caso extremo, la cirugía de revascularización. Doctor, ¿sigue siendo los problemas cardiovasculares la principal causa de muerte en la República Dominicana? Está compitiendo esa Sí, causa con los accidentes automóviles. Exactamente, Sí. pero con enfermedad en sí sigue siendo la enfermedad cardiovascular. ¿Qué hay que hacer para revertir esto? La primera cosa es que las aseguradoras den una cobertura mayor a las enfermedades cardiovasculares. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la cirugía cardiovascular como tal no está incluida en el PDSS de las ARS. O sea, está incluida como enfermedad catastrófica y de alto costo, no como una enfermedad normal. ¿Y el tratamiento entonces, el abordaje es diferente en cuanto al seguro? Lo que pasa es que la cirugía de corazón es de muy alto costo y los pacientes no tienen acceso al pago. Entonces, ¿qué pasa? La formación del cardiólogo tiene mucho que ver en el asunto del tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando un paciente le llega a un médico a la consulta y el cardiólogo lo ve y encuentra que hay una enfermedad posiblemente obstructiva, ese médico tiene que mandar a ese paciente a hacer algunos estudios. Esos estudios pueden ser una angiotomografía, un cateterismo cardíaco. Por ejemplo, la angiotomografía los seguros no la están cubriendo. No la cubren, exacto. Una prueba de resonancia magnética coronaria, los seguros no la están cubriendo. Es decir, el diagnóstico es fundamental para un buen tratamiento de una enfermedad cardiovascular. Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted manda un paciente a un laboratorio para que le hagan un estudio, el seguro le dice que no le cubre. O todavía estamos llegando a extremos más grandes. Por ejemplo, si el médico no está afiliado a ese seguro y usted va, por ejemplo, a mi consulta, y yo no estoy afiliado al seguro que usted tiene, pero yo le hago su indicación, usted me pagó su consulta. Yo le hago su indicación de un estudio, de un laboratorio, y usted va a ese centro a hacerse el estudio. El seguro le dice que el médico no está afiliado al seguro y que no le va a cubrir. El seguro no tiene potestad para decir si yo como médico puedo indicar o no. Eso es el Colegio Médico Dominicano, porque yo tengo ese cuarto que me hace a mí capaz para ejercer la medicina en el país. El seguro está haciendo eso y eso es ilegal. Sí, el seguro debería de reembolsarle al paciente. No, el seguro debe cubrirle al paciente porque quien le está haciendo la indicación es un médico. No importa que esté afiliado a ellos o no. Y el paciente está pagando su seguro para que le cubra. Y entonces la vía de resolver eso es en la modificación de la ley. En la modificación de la ley, que la modificación de la ley contemple eso. Las aseguradoras se bajen un poquito del pedestal de ganancia que tienen y le den un poquito más a los pacientes, a los médicos, que son los que hacen que ellos ganen dinero. Doctor, y entonces, ¿y ese paciente que, por ejemplo, le dice, bueno, usted hay que hacerle una operación de corazón abierto? ¿Qué cubre la ARS en ese caso? Bueno, ¿Y qué cuesta una operación de corazón abierto para una revascularización? Fue que usted dijo.
Fíjese, eso va a depender mucho de qué tan complicada sea la cirugía. Pero las aseguradoras, cuando se inició la seguridad social, se montó una serie de procedimientos y se inscribieron en el PDSS. Eso se debió haber revisado a los 5 años. Han pasado 10 y no ha habido revisión porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social no se reúne. Y cuando se reúne ahí el derecho al veto. Efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el Colegio Médico está en el Consejo de la Seguridad Social, pero no tiene ni voz ni voto. Participa, pero no tiene ni voz ni voto. Entonces, ¿qué sucede? Las aseguradoras ahora quieren pagar menos de lo que estaban pagando hace 10 años. ¿Y qué están haciendo las aseguradoras? Mandan esos pacientes a los hospitales de autogestión que tienen una subvención del gobierno, se están aprovechando de la subvención del gobierno, crean el código sombrilla, que es, le pagan a esos hospitales, lo contratan a esos hospitales por una X cantidad de dinero, pero el hospital tiene una subvención del gobierno y el gobierno acaba pagando también una parte de eso y las aseguradoras se están haciendo de esa parte. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que no tiene dinero para operarse de corazón? Le digo, se muere. Se muere. Porque aquí no hay cobertura. Y cuando no, las aseguradoras lo que hacen es que lo mandan y le dan larga, y si el paciente no tiene una buena orientación y uno lo manda a la DIDA o lo manda a la CISARRIL, el paciente no tiene cómo resolver el problema. Y se muere en el camino. Ahora, doctor, mi pregunta, ¿por qué hay tantos pacientes con enfermedades cardiovasculares en la República Dominicana? ¿Lo determina la dieta, nuestra genética? ¿Es normal en todos los países del mundo? ¿Estamos por debajo de la media, por encima? ¿Cuál es la realidad nuestra y por qué? La realidad nuestra la principal es nosotros comemos muy mal. Ah, en la comida. Nosotros comemos muy mal, con mucha sal, con mucha grasa. Nosotros ahora se está viendo en los últimos años más que la gente va a los gimnasios. Ahí había oído a don Ramón ahorita que venía del gimnasio. O sea, la gente está yendo a los gimnasios. Pero en términos generales, el dominicano viene al canal y quiere estacionarse cerca de la puerta para no caminar mucho. Entonces, la falta de ejercicio, la comida no saludable. Nosotros, por ejemplo, la gente de los productos de sopita. La sopita es grasa y sal. Entonces, el dominicano desaprendió a cocinar, como yo digo. Porque si nosotros reducimos a la bandera dominicana, arroz, habichuela y carne, al arroz le echamos sal, luego le echan por arriba una cucharada, le jondean, como digo yo, una cucharada de aceite para virarlo y quede brilloso, pero no comemos el concón, donde está la sal y el aceite que le echamos. La habichuela, le echan sopita, sazonador en polvo y sazonador líquido y sal. Le pusieron sal 4 veces a la habichuela. La carne igual. Entonces nosotros estamos comiendo alrededor de 70, 80 veces la cantidad de sal que necesitamos en un día en una comida. Pero yo estoy diciendo arroz, habichuela y carne. A los fritos le echamos sal. Al aguacate le echamos sal. A la ensalada le echamos sal. O sea, nosotros comemos cantidades inmensas de sal y de grasa. Por ejemplo, vamos a freír un huevo. Le echan media botella de aceite para freír un huevo. Usted tiene sartenes y usted tiene utensilios de cocina que usted puede freírlo inclusive sin aceite. Con agua lo puede freír. Porque el huevo no es malo. El problema es que cómo freímos el huevo. Y le echamos sal. Y le echamos sal al huevo. Entonces, el problema nuestro es que no hacemos vida ni alimentación saludable. Una de las propuestas de la Sociedad Dominicana de Cardiología es alejar el salero de la mesa. Y en los Estados Unidos y se ha ido propugnando eso, que el salero... Quitarlo, nada más con quitarlo del medio. Quitar el salero del medio. En Estados Unidos también es la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular. Nosotros somos, las enfermedades que tenemos, la mayoría son por lo que comemos. Y en el caso de pacientes jovencitos y de niños incluso con algunas enfermedades cardiovasculares, ¿obedecen también a la misma razón? Los niños con enfermedades cardiovasculares son congénitas. Dícese, son enfermedades con las que nacieron. Que muchas veces se diagnostican, el niño tiene un soplo, pero el diagnóstico final no está hecho. Esos niños que nacen con soplo, debe dársele seguimiento a un cardiólogo pediátrico para darle seguimiento, hacer un diagnóstico y si hay que resolver el problema, porque las únicas enfermedades cardiovasculares que se resuelven definitivamente son las congénitas. Usted resuelve, si un niño nace con una comunicación interauricular, una comunicación entre las dos aurículas, que en la vida fetal... Eso es lo que le llaman el foramen oval permeable. El foramen oval permeable, exactamente. Wow, que en la vida usted está muy al día con la medicina. No, es que yo casi tuve un médico. hijo que tuvo eso le provocó una isquemia. Ya, exacto, porque puede haber embolia gaseosa. Entonces, ¿qué sucede? Esos pacientes se diagnostican, tiene un soplo, el niño tiene un soplo, se va a quitar el soplo,
Pero si usted le está dando seguimiento a ese niño y el soplo no desaparece, lo que tiene que hacer es mandarlo donde un cirujano cardiovascular o donde un cardiólogo pediátrico, que se le puede resolver poniéndole un dispositivo que cierre eso o, en su defecto, operarlo. Por ejemplo, las aseguradoras, los dispositivos de cierre de 6A, que era lo que tenía su hijo, de foramen oval permeable, cuesta prácticamente lo que cuesta una cirugía. Entonces los seguros no lo cubren. Entonces el niño hay que operarlo. O sea, hay una serie de cosas que el régimen de la seguridad social ha obviado y las aseguradoras no quieren asumirlos. Doctor, con su permiso, ¿Cómo esta no? conversación está muy interesante. Vamos a una breve pausa comercial y volvemos con el doctor Leonel Lember, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Cardiovascular. Bueno, continuamos en Telematutino 11 esta mañana hablando de salud y hablando del corazón, ese órgano tan importante. El doctor Leonel Lember Morales, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Cardiovascular, nos acompaña. Doctor, en la República Dominicana hay muchísimos fumadores de todas las edades, lamentablemente comenzando incluso con adolescentes. ¿El fumar daña el corazón? Daña el endotelio de las arterias, principalmente. Por supuesto, se dañan las arterias coronarias, que son las arterias que le suplen la sangre al corazón. Sí, los pacientes fumadores tienen mucha incidencia de enfermedad ateromatosa vascular en arterias y en el corazón también. El cigarrillo hace daño no solamente a los pulmones, o sea, el sistema vascular y cardiovascular se afecta muchísimo con el cigarrillo. Doctor, yo vi en el periódico una operación que ustedes realizaron de aneurisma de aorta, un aneurisma grande de aorta. ¿Eso es frecuente en República Dominicana? ¿Y en qué consiste esa operación? ¿Y qué es el aneurisma? El aneurisma es el aumento de tamaño de una arteria. En este caso, por ejemplo, de la aorta, que es la arteria principal del cuerpo. Un aneurisma de aorta, la aorta mide entre 2.5 y 3 centímetros. Cuando sobrepasa ese límite se habla de aneurisma. Se infla. Se pone como yo le explico a los pacientes, como cuando una goma se daña, que se le hace un buche, eso pasa con la aorta. Entonces aumenta de tamaño. Cuando y se adelgaza entonces. Claro, se pone más fina la pared, porque igual que como pasa con los globos, que usted lo infla, mientras más lo infla, más finito se pone, eso pasa. Entonces, si eso se rompe, no hay nada que hacer. Entonces, hay límites en los que uno puede ser permisivo, hasta 5 centímetros. A partir de 5 centímetros se habla que es quirúrgico. 5 centímetros es de ese tamaño. O sea, se habla de que a partir de 5 centímetros es quirúrgico. Puede hacerse por la vía abierta, como la gente dice, a corazón abierto, o colocándole un stent endovascular, dependiendo del área que sea la afectada. En ese caso, la prensa decía que otros médicos le habían dicho que no había nada que hacer en ese caso. Si no me equivoco, fue una doctora que fue a otro centro, le dijeron que que eso no se operaba en el país. Ella fue a Corazones Unidos y yo le dije que cómo que no se opera. Claro que se opera. Y la operamos. En este caso lo que hicimos fue un vental de bono. Se sustituye la válvula aórtica, que también se daña, la raíz de la aorta, y como las arterias coronarias nacen del nacimiento de la aorta y nosotros la estamos cambiando completa, reimplante de las arterias coronarias. Esa doctora anda por ahí, el otro día fue a saludarme. ¿Hacen como un puente? No, se le pone las mismas arterias coronarias, se saca un botón de la aorta vieja y se vuelve y se reimplanta en la prótesis que nosotros estamos poniendo. Doctor, ¿qué es la pericarditis? La inflamación de la membrana que envuelve el corazón, que se llama pericardio. Eso puede ser o por enfermedad inflamatoria, puede ser por una virosis, puede ser por muchísimas otras causas. Entonces eso hace que el corazón se comprima, porque hay producción de líquido y hay lo que se llama un derrame pericárdico. Como el corazón está envuelto en esa membrana, cuando hay el líquido en ella, eso comprime el corazón y colapsa las cavidades derechas, que son las cavidades del corazón que tienen menos fuerza. Entonces puede haber lo que se llama un derrame pericárdico por una inflamación del pericardio o pericarditis. Doctor, la gente piensa que ir a donde el cardiólogo es después de cierta edad y que con un auscultamiento o con un electrocardiograma es suficiente. ¿Eso es suficiente? ¿Y a partir de qué edad hay que hacerse un estudio
mucho más completo de ese órgano tan importante. Nosotros no tenemos la costumbre de ir al médico periódicamente, preventivamente, porque la medicina nuestra en República Dominicana no es preventiva, sino es curativa. Exacto. Entonces, después que usted tiene 20 años, usted debe ir a un médico internista, a usted hacerse un chequeo general por lo menos una vez al año, en el que le hagan sus laboratorios para ver cómo están sus lípidos en la sangre, para ver cómo están sus niveles de glucemia en la sangre, para usted hacerse un chequeo, porque cuando generalmente usted siente síntomas del corazón es que la enfermedad ya está avanzando. Doctor, pregunta a un amigo televidente, ¿por qué se dice que en los casos de un infarto cardíaco una persona joven siempre es mortal y que cuando la persona es mayor hay más posibilidad de supervivencia? ¿Eso es cierto? Eso tiene una razón y es la siguiente. Cuando la enfermedad se va haciendo crónica, que es en una persona adulta, o sea, la oclusión de la arteria se va haciendo de manera gradual, las arterias pequeñas, que nosotros llamamos la circulación colateral, se va haciendo más grande, porque si usted tiene una vía que es la arteria, por ejemplo, coronaria derecha, que se ha ido obstruyendo, las arteriolas pequeñas que están alrededor se hacen más grandes porque la sangre está cogiendo por ese otro lado. Entonces esa circulación colateral es la que hace que en los pacientes mayores haya menos posibilidad del infarto mortal. En los jóvenes generalmente los infartos son por trombo, se tapa la arteria crónica agudamente, se tapa, entonces no hay colateralidad y eso hace que el tejido se muera más rápido. Cuando el tejido muere ya no hay nada que hacer, no se rehabilita. No hay, bueno, hay si hay circulación colateral, podríamos tener lo que llamamos músculo invernado. Entonces para eso se hace el estudio de la viabilidad miocárdica, para ver cuál es la reserva que tiene ese músculo de restablecerse si usted le repone la sangre. Y por eso se hace la revascularización. Porque hay pacientes que se salvan, doctor, y que recuperan sus capacidades luego del llamado ACV, accidente cerebrovascular, y otros no. ¿De qué depende eso? Los accidentes cerebrovasculares ya es otra cosa. Eso es el cerebro. Yo no sé mucho de cerebro, pero hay diferencia. Bueno, pero que, sí, hay diferencia. Que la gente lo asocia que es cardíaca. Lo que pasa es que es vascular porque hay o ruptura de un vaso o oclusión total de un vaso. Yeah. Los pacientes que se recuperan o tienen una recuperación en los accidentes cerebrovasculares son los isquémicos. ¿Por qué? Porque cuando es un sangrado, al la cabeza no tener dónde expandirse, lo que la sangre hace es que comprime el cerebro y lo daña. ¿Y en los infartos? La misma pregunta. En el infarto es la misma cosa. O sea, en el infarto no hay sangrado, sino oclusión de la arteria que es culpable. ¿Pero de qué depende que un paciente pueda salvarse, vamos a decir? La primera cosa es una atención rápida. Una atención adecuada. O sea, un paciente que tiene en el interior del país, por ejemplo, un paciente que hace un infarto en el interior del país, se siente dolor, se siente eso y va a un médico. Lo que el médico debe hacer si sospecha del infarto porque le ha hecho un electrocardiograma y en el electrocardiograma hay evidencia electrocardiográfica del infarto, es trombolizarlo, ponerle medicamentos que van a tratar de diluir esos trombos, porque lamentablemente, a excepción de Santiago, nosotros no tenemos laboratorio de hemodinamia en otras partes del país que no sea en Santo Domingo y en Santiago. Increíble. Entonces, tiene que trasladarse ese paciente. Mi papá, por ejemplo, en Barahona. Mi papá le dio un infarto en Barahona, no hubo manera de hacerle un cateterismo, le hicieron trombólisis. Cuando la arteria abrió, lo que se llama un síndrome de reperfusión, fibriló y no salió. Pero si hubiese estado aquí, muy probablemente se hubiera llevado a un laboratorio de hemodinamia, se le hace un cateterismo, la arteria que está causando el problema se abre y se resuelve el problema. Doctor, la oclusión de las arterias siempre se debe a que el paciente sufre de colesterol alto. Los pacientes con colesterol alto, los pacientes fumadores, los pacientes con diabetes, que son los pacientes más malos de tratar, porque son los pacientes que, como no se sienten nada, hacen de todo. Yo no tengo nada, yo no me siento nada, entonces comen escondido, comen dulce, hacen las cosas a los pacientes diabéticos, y el daño en las arterias de los pacientes diabéticos es terrible. Así que siempre hay esas condiciones. Tiene que haber esa condición. O por alguna condición especial puede haber un trombo que se aloja en las arterias, pero tiene que haber un daño tisular, una placa de ateroma de colesterol y triglicéridos de grasa, que se acumula un trombo. Pueden haber condiciones muy especiales, por ejemplo, los pacientes que tienen tratamiento de quimioterapia hacen mucha trombosis. Esas son las razones principales
por las que puede haber un infarto. ¿Y cómo se puede detectar temprano ese tema de la oclusión? Yendo al médico, controlando sus niveles lipídicos, controlando su glicemia. Esas son las cosas principales. Por eso decía, el dominicano no va al médico hasta que no se siente algo. Debe ir al médico, a su cardiólogo, a un médico internista, a chequearse periódicamente, por lo menos una vez al año, hacerse laboratorio. Pero eso después de cierta edad, ¿no? Claro, después de cierta edad. Dependiendo, por ejemplo, pues si una persona joven es diabético, es obeso, debe ir a temprana edad. O sufre de colesterol, que son muy frecuentes ahora en muchachos de 30 el colesterol también tiene un componente heredofamiliar, sí, que es metabólico. Si ese componente heredofamiliar en su familia la mayoría tiene colesterol alto, triglicéridos alto, usted debe hacerse periódicamente el chequeo de los lípidos para ver cómo está. Porque aunque usted esté haciendo una vida saludable, una comida sana, usted puede tener el colesterol alto. Sí. Hay personas gordas que tienen el colesterol y los triglicéridos normales. Hay personas delgadas que tienen los colesterol y los triglicéridos altos. Doctor, el ejercicio que tanto se habla que es beneficioso para la salud, para el sistema cardiovascular, realmente, al día de hoy, podemos decir que ayuda. Claro que sí. ¿En qué sentido? Si tiene grasa, colesterol alto, ayuda, o qué es lo que, o es que mover el músculo ayuda, ¿cuál es la dinámica? Que si usted está haciendo ejercicio, usted está haciendo, aparte de que el ejercicio es saludable, usted está haciendo una comida saludable. El ejercicio hace que se quemen las grasas, que se quemen los lípidos. Entonces eso hace que disminuya los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Entonces eso es recomendable, es lo que se llama vida saludable. Si usted hace un cambio de estrategia en el manejo de su comida y de su ejercicio físico, usted por supuesto que va a tener una vida más saludable. Hay cosas, por ejemplo, se ha visto atletas de alta competición, jugadores de fútbol, jugadores de basquetbol, que han hecho infarto. ¿Por qué? Porque entonces ellos desarrollan mucha musculatura y pueden hacer fibrilación. Entonces los pacientes hacen lo que se llama muerte súbita por esa causa. Doctor, pregunta a un amigo, Julio Martínez, dice, ¿favorece que los diabéticos tomen estatinas aunque no tengan colesterol alto? Sí, se recomienda. Se recomienda las estatinas en los pacientes que tienen diabetes porque coayuda también al mantenimiento de su salud renal también. Okay. Doctor, y yo quiero también volver a la pregunta original que comenzamos en el programa y que usted hacía el llamado a las aseguradoras en el tema de la cobertura. Como Sociedad Dominicana de Cirugía Cardiovascular, ustedes tienen una posición, una postura, y a cuáles instancias van a llevar esa postura con relación a la cobertura de las enfermedades cardiovasculares. Cuando yo comencé la presidencia de la sociedad, yo me apersoné a las centrales de todas las aseguradoras o ARS, las grandes y las pequeñas, y me senté a conversar con los directores y le llevamos un tarifario. El tarifario era una forma de nosotros acercarnos a ellos para aumentar la cobertura en cuanto a procedimientos se refiere y aumentar un poco el pago de los procedimientos. Nosotros somos los únicos cirujanos que no cobramos por procedimiento. O sea, usted va a cualquier centro del país a operarse de corazón y usted le hacen un paquete. En el paquete está incluido los honorarios médicos, los gastos de clínica, la clínica, todo. Nosotros no decimos, como por ejemplo, usted va al ginecólogo y usted le paga una consulta al ginecólogo. Si le van a hacer algún procedimiento ginecológico, usted le paga sus honorarios al ginecólogo y la clínica aparte. Entonces eso no existe. ¿Qué ha pasado? Se ha hecho una serie de intentos, no solo la Sociedad Dominicana de Cirujanos Cardiovasculares. Hay 46 sociedades ahora mismo que estamos involucradas en una lucha con el Colegio Médico, con las ARS. No hay manera de usted conversar con ellos porque es un poder. Ellos declararon el año pasado 6,000 millones de pesos de ganancia. Entonces no hay manera de usted luchar contra un poder tan grande. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de conversar. Se ha hecho todos los intentos de conversación y al final va a haber una ruptura violenta que va a afectar a los pacientes. Porque lamentablemente los pacientes tampoco se quejan. Va al asegurador y le dice, no, el médico lo que quiere es cobrarle más. No, señores, yo creo que nosotros tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo a conversar, porque es ridículo, vamos a decirlo así de una palabra, que usted
por una cirugía de corazón le esté pagando a un cirujano 80,000 pesos. Entonces, yo voy hasta 8 horas, por ejemplo, ayer yo me metí a operar a un paciente, entré a las 7 de la mañana y eran las 5 de la tarde y yo estaba operando. Entonces, hay que hacer una discriminación de la complejidad de la cirugía, el tiempo de cirugía y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo no le puedo decir a un paciente pobre, usted tiene que pagarme una diferencia de 100,000 pesos. O más, yo imagino, que habrá operaciones que costarán $500,000. Ninguna operación en este país cuesta medio millón. O sea, de honorarios quirúrgicos no. El paquete puede llevar a 500,000 pesos, pero el paquete incluye los honorarios de todos los médicos que trabajan, el material gastable, la clínica y si se va a poner prótesis. Porque una operación de ese tipo, como la que usted señala, 8 horas, es multidisciplinario. Lo que pasa es que la cirugía de corazón es muy sui generis. Nosotros no trabajamos solo. O sea, yo no puedo irme a Barahona y decir voy a operar al corazón de Ramón Núñez. No, yo necesito una infraestructura hospitalaria y necesito un team de trabajo. Porque, por ejemplo, yo no puedo operar con un cirujano que no sepa de cirugía de corazón. Entonces, por ejemplo, en mi grupo, que estamos en Corazones Unidos, nosotros somos 3 cirujanos. Pero ahí están los anestesiólogos. El que maneja la máquina que hace la ABC de corazón y de pulmón, la máquina de circulación extracorpórea, es un grupo. Entonces, no es... Porque en esos casos se sustituye el corazón. Exacto, o sea, es la que cuando uno está operando el corazón y detiene el corazón, la máquina hace la ABC de corazón y de pulmón, oxigenando la sangre y haciendo que circule en el cuerpo. Entonces, es un grupo de trabajo. No es un solo cirujano. Es un grupo de trabajo. Entonces, cuando la aseguradora paga 80,000 pesos, yo tengo que dividir 80,000 pesos entre 3 cirujanos. ¿Cómo va a ser? Como son 7. Esa es la realidad de nosotros. Entonces, ellos no entienden eso. Entonces, pongan ayudantía. Ah, no, que nosotros no pagamos ayudantía. Porque originalmente la cirugía cardíaca en el país, cuando empezó en sus inicios, el doctor Cuello, el doctor Ángel Aquino, el doctor Guarione Flores, el doctor Guarocuya Batista del Villar, que fueron los pioneros de la cirugía cardíaca en el país. Para que se hiciera cirugía cardíaca en el país, se idearon los paquetes para tratar de abaratar la cirugía. En esa época los cirujanos no cobraban un centavo. Entonces, eso se estableció y se ha quedado como una realidad. Entonces, no hay manera de que nosotros salgamos de los paquetes. Porque, ¿qué pasa? Cuando el seguro, la clínica le dice, el paquete son 600,000 pesos. Ahí está incluido los honorarios de los médicos, material gastable, prótesis, todo. Y el seguro lo ve muy abultado, pero el pago de los honorarios son 80, 100,000 pesos. Por increíble que parezca, el seguro que mejor paga es SENASA. Y es el único que está pagando por procedimiento. Doctor, ¿y eso cómo se puede arreglar? ¿Por la ley o vía el Consejo de la Seguridad Social? El Consejo de la Seguridad Social tiene la mayor responsabilidad, pero tiene que haber un arreglo, un diálogo entre las partes para que se llegue a un feliz término. Pero tiene que haber también, que yo creo que es muy importante, una disposición gubernamental de parte de del Ministerio de Salud Pública, que es quien realmente debe regir esto. Que es el regulador. Que es el regulador. Entonces, si no hay esa disposición de voluntad de que eso se resuelva, porque entonces, por ejemplo, ahora que se está haciendo presión, hubo una caminata en días pasados hacia llevarle al Palacio una propuesta del Colegio Médico con las sociedades médicas. Entonces ahí aparece el presidente de la CISARRIL, el director de la CISARRIL, diciendo que el diálogo no se ha roto, que no sé cuánto y que aquello. Porque cuando en este país hay que hacer presión para que todo se resuelva. Si no se hace presión, no se resuelve absolutamente nada. Yo creo que es importante lo que ha señalado el doctor con la RS porque es mucho dinero. Digo, me refiero al paciente que no tiene dinero, cuando le están hablando de 500,000 pesos. Y cuidado, a veces son más, porque por ejemplo, si usted le va a operar 2 válvulas, las 2 válvulas cuestan 300,000 pesos. Las válvulas solo. Las 2 válvulas, cada válvula cuesta alrededor de 150,000 pesos. Bueno. Doctor Leonel Lember Morales, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor, y a su orden siempre. Por permitirnos cerrar con broche de oro esta semana en el Telematutino 11. Y enseñarnos tanto. Han aprendido muchísimo. Recuerde que esta entrevista, si usted la quiere volver a ver, está en YouTube, está en Telematutino 11 RN, o también está en el periódico Hoy
Dentro de una hora está en el periódico hoy, .com.de, en Hoy Digital. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.